Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a ver las transformaciones geométricas en el plano. Estos contenidos se ven en la asignatura de Dibujo Técnico 1. Vamos a ver la igualdad, los giros, la simetría axial y central y la homotecia. Homotecia es lo mismo que semejanza en polígonos, pero en las láminas de selectividad solo se va a ver este término, este concepto, homotecia. No se va a ver el término de semejanza. Empezamos con una introducción al tema. Entre dos figuras se pueden establecer una serie de relaciones proporcionales atendiendo a su forma, tamaño o disposición en el plano o en el espacio. En este caso estamos hablando del plano. Estamos trabajando en dos dimensiones. Estos contenidos pertenecen al primer bloque, al bloque A, fundamentos geométricos, al segundo apartado, transformaciones geométricas. En este apartado se incluyen también las equivalencias, las escalas, la homología y la afinidad. Las equivalencias nunca las han pedido en exámenes, solo en muestras. Y en las últimas convocatorias no aparecen ni siquiera en las muestras las equivalencias. Empezamos con la igualdad. Dos figuras son iguales cuando, a pesar de tener la misma forma, tienen el mismo tamaño, por lo tanto la misma área. Dos figuras son iguales cuando, al superponerlas, coinciden todos sus elementos. Si yo tengo este polígono estrellado de 5 puntas, si lo superpongo a este, coinciden todos sus elementos, por lo tanto son iguales. Vamos a ver lo que es la traslación. Trasladar una figura consiste en desplazar todos sus vértices según un vector en sentido recto a una misma distancia en la misma dirección y sentido. Un vector es una semirrecta que nos indica una distancia, dirección y sentido. La dirección puede ser cualquiera. El sentido es este, hacia derechas, y la magnitud, pues esta. Este ejercicio nos dice, aplícale al pentágono irregular azul una traslación según ese vector. Pues lo único que tengo que hacer es, desde los vértices, trazar rectas paralelas a este vector y llevarme esta distancia. Y obtengo un polígono igual al otro, con las mismas dimensiones lineales y angulares. Esta medida la puedo llevar con el compás o con la regla. Nos pueden pedir tantas traslaciones como quieran. Aquí nos piden dos traslaciones según dos vectores, v y w. Este vector cambia de dirección. Otro método para copiar figuras es el llamado triangulación. Triangular una figura consiste en descomponer su superficie en triángulos y trazar copias de los mismos. El triángulo es la figura más fácil de construir. Si tenemos dos lados, tenemos un ángulo. Con tres lados tenemos un triángulo. Entonces, tenemos este polígono, este pentágono irregular, y vamos a trazar una copia a partir de este punto, por ejemplo, A'. Entonces, voy a dibujar estas dos diagonales, ¿de acuerdo? AD y AC. Tengo tres triángulos, solamente tengo que trazar copias de estos tres triángulos. Voy a trazar, por ejemplo, una paralela a la diagonal AD. Tú puedes empezar como quieras, trazando una paralela a esta dirección, a este lado, y copias este lado. Entonces, me llevo la dimensión de esta diagonal
cojo este lado, con el compás pincho aquí, arco, cojo el lado EA con el compás, pincho una prima, trazo un arco y ya tengo el triángulo AED'. Hago lo mismo con los otros dos. Siempre tengo que tomar la dimensión de un lado, trazar la paralela a un lado o diagonal y tomar la dimensión de un lado y luego utilizar el compás. Entonces, ahora voy a copiar este triángulo, pues cogería el lado DC, pincho en D', arco, cojo el lado AC, pincho en A', arco y se cortan aquí, en este vértice C'. Y así con el otro triángulo. Bien fácil. Otro método es el transporte de ángulos. Este método consiste en transportar cada ángulo de una figura para construir una figura igual. Siempre vamos a empezar a dibujar el polígono por un punto y vamos a trazar paralelas a los lados y también tomando medidas de esos lados. En este caso vamos a jugar con esto que he dicho, pero en este caso vamos a copiar los ángulos. Antes hemos partido de un punto, hemos trazado paralelas a los lados y hemos copiado esos lados con el compás en triangulación. Ahora simplemente, imaginaos que partimos del punto B', pues trazo una paralela al lado AB, copio el segmento AB y copio ese ángulo, el formado por BA y BC. Ya explicamos, ya sabemos copiar ángulos. Una vez que hemos copiado ese ángulo, pues transporto ese lado, ese segmento, el BC, y obtengo C'. Ahora copio este ángulo, formado por CD y CB. Una vez que lo copio, pues transporto ese segmento y obtengo D'. Bien fácil. Otro método es trazando paralelas al polígono. Es el método más fácil. Si nos dan este triángulo ABC y nos dicen que lo copiemos, a partir del vértice de este punto A', pues desde ese vértice empezaremos a trazar paralelas a los lados del polígono inicial y transportamos los lados. Se puede aplicar a cualquier polígono con cualquier número de lados. Yo desde A' he trazado paralela a B y desde A' paralela a AC. Y ahora con el compás o con la regla me llevo esta medida y tendré aquí D', copio esta medida y en esta recta me llevo esa medida y obtendría C'. Es un método muy sencillo, trazando paralelas. Tengo otro método llamado reproducción por coordenadas. Este método consiste en reproducir las coordenadas de los vértices de la figura inicial sobre dos ejes perpendiculares que se cortan en un punto llamado origen de coordenadas. Este punto me permite asignar a cada punto del plano pues dos coordenadas de las figuras, una horizontal y otra vertical. Aquí tengo un pentágono. Quiero copiar esa figura. En este gráfico se han dibujado dos ejes, dos rectas perpendiculares que se cortan en este origen de coordenadas. Uno pasa por el vértice A y otro por el vértice B. No tienen por qué pasar por los vértices. Entonces dibujo dos rectas perpendiculares, se cortan en el origen de coordenadas X. Primeramente calculo el vértice A, muy fácil, la coordenada vertical, esa medida me la llevo con el compás o con la regla y tengo A'. Luego el vértice E, tengo la coordenada horizontal y la vertical. Me lo llevo con el compás o con la regla y tengo E'. Y así con el resto de vértices. Voy a hacer aquí un ejemplo rápido. Me dan ese triángulo ABC, quiero copiar eso. Mediante este método dibujo dos rectas perpendiculares que se cortan en este punto
y calculo las coordenadas horizontal y vertical del vértice A. Esas dos coordenadas. Pues eso me lo llevo en mi nuevo gráfico. Yo he dibujado dos rectas perpendiculares en otro sitio y llevándome la coordenada horizontal y vertical tengo A'. Ahora voy a calcular el punto B'. Pues simplemente dibujo la coordenada horizontal, luego la vertical, y esas medidas me las llevo con el compás, ya lo he dicho, o con la regla a mi sistema. ¿Vale? Y ahí estaría B'. Procedo de la misma forma para calcular el vértice C. Pasamos a la siguiente transformación. Giro o rotación. Girar una figura consiste en desplazar todos sus vértices en sentido circular, los mismos grados y en el mismo sentido. El sentido puede ser horario, destrógiro o antihorario, levógiro. En las láminas, si aparece este término, nos van a decir al lado que es sentido horario. Igualmente con este concepto. En esta transformación, pues intervienen un centro, una magnitud angular, grados, un sentido de giro y un elemento geométrico que girar. Como estamos en dos dimensiones, pues punto, segmento o polígono. Pasamos a giro de un punto. El ejercicio dice, gira el punto P, siendo el punto O el centro de giro, 30 grados en sentido horario. Pues 1 O con P, dibujo un ángulo de 30 grados, lo tenemos en el cartabón, pincho en el centro, abro hasta P, arco, y donde corta esa recta tengo el punto girado. Muy fácil. Giro de un segmento. Pues lo mismo. Igual que giro de un punto. Me dicen gira el segmento B en sentido horario, 45 grados. Pincho aquí en el centro de giro, lo uno con A, dibujo un arco pinchando aquí hasta A, pasamos a la siguiente transformación. Giro o rotación. Girar una figura consiste en desplazar todos sus vértices en sentido circular, los mismos grados y en el mismo sentido. El sentido puede ser horario, destrógiro o antihorario, levógiro. En las láminas, si aparece este término, nos van a decir al lado que es sentido horario. Igualmente con este concepto. En esta transformación, pues intervienen un centro, una magnitud angular, grados, un sentido de giro y un elemento geométrico que girar. Como estamos en dos dimensiones, pues punto, segmento o polígono. Pasamos a giro de un punto. El ejercicio dice, gira el punto P, siendo el punto O el centro de giro, 30 grados en sentido horario. Pues 1 O con P, dibujo un ángulo de 30 grados, lo tenemos en el cartabón, pincho en el centro, abro hasta P, arco, y donde corta esa recta tengo el punto girado. Muy fácil. Giro de un segmento. Pues lo mismo. Igual que giro de un punto.
Me dicen, gira el segmento B en sentido horario, 45 grados. Pincho aquí en el centro de giro, lo uno con A, dibujo un arco, pinchando aquí hasta A, pasamos a la siguiente transformación, giro o rotación. Girar una figura no es más que desplazar todos sus vértices en sentido circular, los mismos grados, en el mismo sentido. El sentido puede ser horario, dextrógiro o antihorario, levógiro. Si en una lámina nos aparece este concepto, al lado nos van a decir que es horario. Igualmente pasa con el concepto levógiro. En esta transformación intervienen un centro de giro, una magnitud angular, unos grados, un sentido de giro y un elemento que girar. Como estamos en dos dimensiones, será un punto, un segmento o un polígono. Empezamos con giro de un punto. Nos dicen, gira el punto P, siendo el punto O el centro de giro, 30 grados en sentido horario. Pues uno O con P, pincho en O, abro hasta P, arco en sentido horario, dibujo un ángulo de 30 grados, siendo este el vértice y este un lado, lo tenemos con el cartabón y donde corta el arco al ángulo ya tengo el punto P' girado. El punto P girado 30 grados. Giro de un segmento. Pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a girar los dos puntos como en el caso anterior. Nos dicen que giremos el segmento B 45 grados en sentido horario. Pues desde el centro de giro, lo uno con el punto A, dibujo un ángulo de 45 grados, pincho no, abro hasta A, arco y ya tengo A' girada. Hago lo mismo con el punto B. Giro de un polígono. Pues lo mismo. El giro de un punto es el fundamento para girar un segmento y un polígono. Voy a girar el punto A. 1 O con A. Nos piden que lo giremos 40 grados en sentido horario. Dibujo el ángulo de 40 grados. Pincho aquí, abro hasta aquí. Arco en sentido horario y tengo A'. Con girar dos puntos podría construir el pentágono y omitir los tres vértices restantes, sabiendo que la forma más fácil de construir el pentágono es sabiendo que sus lados internos forman 108 grados. Tendré que girar el lado E. Sería este de aquí. Aquí tengo el giro de un triángulo 80 grados en sentido horario y en sentido antihorario. Tipos de transformaciones geométricas. Tenemos isométricas, isomórficas y anamórficas. Las isométricas, entre la figura original y la transformada se mantienen las magnitudes lineales y angulares. Son el caso de los giros, la traslación y la simetría. También los métodos que he enseñado, triangulación por coordenadas, por angulación. Isomórficas, mantienen la misma forma pero no el tamaño. Estamos hablando de homotecia, de semejanza. Y transformaciones del tipo anamórficas. En este caso, no se mantienen las magnitudes lineales ni angulares. Es el caso de la homología y la afinidad.
Relación biounívoca. Este concepto no lo van a pedir, pero viene bien saberlo. No es más que una propiedad de las transformaciones geométricas en la que cuando transformamos un elemento, pues al elemento transformado le corresponde un solo elemento de la misma especie. Es decir, si transformamos un punto, pues tenemos un punto transformado. A un segmento le corresponde un segmento y una figura, un polígono. Y viceversa. A cada elemento transformado le corresponde uno de la misma especie que el original. Un punto, un segmento y una figura, una figura. Bien, pasamos a simetría. La simetría es una relación entre dos figuras en la que cada punto de la primera se corresponde con otro de la segunda, de modo que ambos se equidistan de un eje o de un centro. Voy a enseñar esto de forma fácil. La simetría axial ocurre cuando un punto 1 se transforma en otro 1', ambos se encuentran en una recta perpendicular al eje de simetría y ambos puntos equidistan de este eje. En la simetría axial, los puntos equidistan de un eje. Si yo tengo ese pentágono irregular y quiero calcular la figura simétrica, si me dan este eje de simetría, no tengo nada más que trazar desde los vértices rectas perpendiculares y llevarme la distancia desde los vértices al eje, con el compás o con la regla. Simetría central. En este caso tenemos un centro y no un eje. Los puntos simétricos se encuentran alineados con el centro de simetría a igual distancia y en distinto lado del centro de simetría. Los lados simétricos respecto al centro de simetría son paralelos. Tanto en la simetría central como en la axial ocurre que los lados y los ángulos que forman los lados son iguales. Otra forma de verlo. Una simetría central ocurre cuando, por ejemplo, un punto 3 se transforma en otro 3', ambos se encuentran en una recta alineada con el centro de simetría y estos puntos equidistan del centro de simetría. La simetría central equivale a un giro de 180 grados, siendo el centro de simetría el centro de giro. Es decir, si yo quiero girar el punto 3 180 grados, en sentido horario o antihorario da igual, pues voy a obtener este punto. ¿Cómo se realiza? Pues muy fácil. Si me dan este polígono y este centro de simetría y me dicen calcula la figura homóloga, siendo este punto el centro de simetría, pues desde todos los vértices los uno con el centro de simetría y me llevo la medida de cada vértice al centro de simetría y lo transporto hacia el otro lado del centro de simetría. 1, 2, con el centro lo prolongo, cojo esta medida con el compás o la regla y me la llevo desde aquí y obtengo 2'. Bien fácil. Última transformación geométrica, la homotecia. Dos figuras son semejantes cuando tienen sus ángulos iguales y sus lados homólogos correspondientes proporcionales. En la semejanza se cumple que las parejas de puntos homotéticos están alineados con el centro de homotecia. D' y D están alineados con P, que es el centro de homotecia. Y los segmentos homotéticos son paralelos. D' y E' y D' y C' son paralelos a DE y DC. Dos figuras son semejantes cuando mantienen la misma forma pero tienen distinto tamaño. Por lo tanto, distinta área. Lados homólogos. En las figuras homotéticas, a los lados que se corresponden se les llaman lados homólogos. El lado homólogo de EA es E'A'. Muy fácil.
Homotecia y semejanza es lo mismo en polígonos. Aquí a la derecha tenemos un triángulo y su homotético presentan la misma forma, sus lados son proporcionales y sus ángulos iguales, pero tienen distinto tamaño y diferente área. Se pueden obtener figuras homotéticas utilizando los siguientes procedimientos. Para calcular un polígono semejante, nos darán un centro de homotecia, que es el punto desde donde se origina la radiación que une los vértices de los polígonos con sus semejantes, una razón de semejanza y un polígono. Tipos de radiaciones. Radiación desde un punto exterior, desde un punto interior y desde un vértice. Esos son los tres casos que nos podemos encontrar. Aquí tenemos este pentágono y el centro de homotecia está en el exterior del polígono. Esto lo tengo que explicar más adelante. Para realizar una homotecia nos tienen que dar una razón de homotecia o de semejanza. Aquí nos dan una razón de 3 medios, con lo que la figura va a ser más grande. ¿Cómo se hace? Se une el centro de homotecia con todos los vértices del polígono original, se divide cualquier radiación entre el número que marca el denominador, 2, 1 y 2, y se empieza a dibujar, a trazar paralelas a partir del número que marca el numerador. Esto es un dibujo sacado de internet, no es preciso, pero he cogido esta radiación OA, la he dividido entre 2, 1, 2, y como son 3, pues me he llevado otra medida más de estas. Y desde aquí empiezo a trazar paralelas al polígono hasta donde corta a su radiación correspondiente. Si tengo A', trazo una paralela al lado AE y obtengo E' donde corta a su radiación correspondiente, donde O pasa por E. Radiación desde un punto interior. Aquí tengo el centro de homotecia y una razón de 2, 1. El polígono va a salir más grande. Hago una radiación con todos los vértices. Desde el centro de homotecia hacemos la radiación, unimos ese punto con todos los vértices A, B, C, D. Dividimos cualquier radiación entre el número que marca el denominador, 1, ni división ninguna, y tomamos dos medidas, 1 y 2. Por eso el polígono sale más grande. Por último, tenemos el caso de radiación desde un vértice. En este caso, el centro de homotecia está en este vértice. Igualmente, hago una radiación. Aquí no puedo hacer nada porque coincide con el lado. Aquí coincide con el lado de la radiación. Aquí sí tengo una radiación, una diagonal, y aquí tengo otra. Razón 2,1. Pues elijo, por ejemplo, esta radiación. No hay ninguna división porque el denominador es 1. Pero me llevo esta medida en la prolongación de esa recta y obtengo el punto 2, que es A'. A partir de ese punto trazo paralelas al polígono inicial. Bien. Tenemos elementos en problemas de homotecia. Ya he dicho antes que para realizar ejercicios de homotecia nos tienen que dar una serie de datos. No tengo todo ese repertorio de datos. Lo importante es saber hacer los ejercicios de homotecia y conocer los fundamentos. Pasamos a circunferencias homotéticas. Dos circunferencias siempre son homotéticas y tienen el centro de homotecia alineado con los centros de las circunferencias. El centro de homotecia está en el punto donde se cortan las tangentes exteriores comunes a las circunferencias en la homotecia directa. Y el punto, el centro de homotecia, donde se cortan las tangentes interiores para la homotecia inversa. Aquí tengo las tangentes interiores comunes de estas dos circunferencias y este sería el centro de homotecia. Los radios que van a parar a puntos homotéticos de la circunferencia son paralelos. Dicho de otra forma, más fácil,
Los radios de las circunferencias homotéticas o semejantes siempre son paralelos. Tenemos OT, que es paralelo a O'T'. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver ejercicios de circunferencias homotéticas. Un caso, el centro de homotecia en el exterior de la circunferencia original, dada. Ejercicio, dibujar la circunferencia homotética de la circunferencia de centro O1, dado el centro de homotecia O, siendo la razón de homotecia 1/3. Hay varias formas de hacerlo, pero yo voy a enseñar dos. Primero, la primera, 1, el centro de homotecia con O1. Lo divido en 3 partes, el número que marca el denominador. Radio libre en la circunferencia, 3T. 1T con el centro de homotecia. Desde 1, el número que marca el numerador, trazo una paralela al radio T3 y obtengo el punto T1. La circunferencia buscada es la de centro 1, que es O2, y radio 1, T1. Otra opción. Dibujo un radio libre. 3T. 1T con el centro de homotecia. Divido ese segmento en 3 partes. Y a partir de la primera parte, trazo una parte que sería, por ejemplo, 1, 2 y 3. De la primera parte, trazo una paralela al radio T3 y obtengo el punto 1, donde corta esa recta a la unión del centro de semejanza con el centro O1. La circunferencia buscada es la de centro 1, que es O2, y radio 1, T1. Bien. Otro ejemplo, centro de homotecia en el interior de la circunferencia. Dibujar la circunferencia homotética a la de centro O1, dado el centro de homotecia O, siendo la razón de semejanza 1/2. Aquí voy a explicar solamente un método. Esto sobra. 1, el centro de homotecia con el centro de la circunferencia dada. Lo divido en 2 partes. Radio libre de la circunferencia dada. Este radio. O1T. 1T con el centro de semejanza, de homotecia. Y desde 1 paralela a este radio. Y tengo T1. La circunferencia buscada es la de centro 1, O2, y el radio 1, T1. Otro caso, centro de homotecia contenido en la circunferencia. Dibujar la circunferencia homotética a la de centro O1, dado el centro de homotecia O, siendo la razón de homotecia 3/4. Pues se procede como ya he explicado. El centro de homotecia con O1 y lo divido en 4 partes. Dibujo un radio libre desde O1. Este punto, que es T, lo voy a unir con el centro de semejanza. Desde 3 paralela a este radio y obtengo T1. La circunferencia buscada es la de centro 3, que sería O2, y radio T1. Otro caso. Dibuja la circunferencia homotética a la de centro C, conocido el centro de homotecia O y el punto homotético A'. Entonces,
unimos el centro de homotecia con A' y obtenemos A en la circunferencia inicial, ¿vale? Ahora, uno A con el centro de la circunferencia inicial, C, desde A' paralela a este radio. Y obtengo el centro C' en la unión de O con C. Por último, la circunferencia buscada es la de radio O A'. Último caso. Dibuja la circunferencia homotética a la de centro O1, conocidos dos puntos de la circunferencia homotética y sus homólogos. Entonces, voy a unir los puntos homotéticos. A con A' y B con B'. Me dan el centro de homotecia. Ahora, uno el centro de homotecia con O1. He dibujado este radio, pero puedo dibujar otro libre. Desde A' paralela a este radio. Y obtengo O2 en esta recta. Y la circunferencia buscada es la de centro O2 y el radio O2 A'. Bien, este tipo de ejercicios no son habituales. Vamos a ver, desde que en estos 20 años que llevo dando dibujo técnico, habrán aparecido no más de 4 láminas en muestras, pero antiguas y nunca en exámenes. O sea que yo esto lo omitiría. No, tampoco me quiero mojar, pero yo esto no lo estudiaría. Yo lo tengo que enseñar, pero no creo que caiga. Por último, vamos a ver un caso de homotecia positiva y negativa de un triángulo. Tenemos el triángulo 1, 2, 3, el original. Entonces, hemos calculado dos triángulos homotéticos positivos, de razón positiva, uno de razón 1 medio y otro de razón 2, 1. El de 1 medio, pues si es el centro de semejanza, lo divido en dos partes, tomo una y trazo paralelas al polígono. Primeramente he hecho la radiación uniendo el centro con los vértices. Aquí tengo el triángulo homotético de razón 1 medio. El de razón 2, 1, pues esta radiación no se divide, simplemente se toma esta medida y se lleva en la prolongación. Y a partir de 1' se trazan paralelas al polígono. Como veis, no tiene nada que ver la semejanza con la equivalencia. El que sea de razón 2, 1 no es que sea el doble de área, porque como veis, este triángulo está 4 veces contenido en este triángulo. Ahora, la homotecia negativa. Menos 1 medio. Pues simplemente que vamos a hacer el ejercicio, pero pasando el centro de semejanza de homotecia. Entonces, he dividido esta reacción en dos partes. Una de estas me la llevo en esta recta, por ejemplo, de esta reacción. Tendría 1 triple prima. Y desde aquí paralelas al polígono. Tengo el triángulo homotético de razón menos 1 medio. Igualmente, pues vamos a calcular el triángulo homotético de razón menos 2, 1. Este, como es igual que el de la figura original, esta imagen está sacada de internet, pues esta medida me la llevo
desde este punto. Por ejemplo, mejor dicho, esta medida, que es el ejercicio que he hecho antes, como está el denominador en 1 y el numerador en 2, pues me la llevo dos veces, 1 y 2. Y tengo 1 5 veces prima, y desde ahí trazo paralelas al polígono. Y obtengo el triángulo homotético de razón de semejanza menos 2, 1. Ya por último, tengo aquí, voy a dar un repaso de lo que es la homotecia. Un ejercicio básico. Tengo este cuadrilátero ABCD irregular, el centro de homotecia, y me piden que calcule el polígono homotético de razón 3/4 y otro de razón menos 2/4. Primeramente, uno el centro de homotecia con los vértices de la figura inicial. Cualquier radiación la divido entre el número que marca el denominador. 1, 2, 3 y 4. 4 partes. Esta radiación he elegido. ¿Vale? A partir del número que marca el numerador, empiezo a trazar paralelas al polígono. Esto sería ya C'. El número 3 es C'. Desde 3 paralela a CB, donde corta a su radiación correspondiente, tengo B'. Desde B' paralela a BA y tengo A' en su radiación correspondiente. Y así, pues, sucesivamente. En un polígono, pues, cuantos lados tenga. Ahora, vamos a ver el de razón menos 2/4. El denominador es el mismo. Entonces, estas medidas son las mismas. Simplemente me las llevo al lado contrario. Cojo esta medida, me la llevo una y dos veces, ¿vale? Porque el numerador es 2. Pues voy a nombrar menos 1, menos 2 para diferenciarlo. Y este sería el vértice C doble prima. Y ya pues se procede de la manera que sabemos. Desde este vértice recta paralela al lado CD, y en su radiación correspondiente tengo D doble prima. Y opero de la forma que ya sabemos para calcular los polígonos homotéticos. Bueno, pues espero que os haya servido este vídeo. Un saludo y hasta la próxima.